soy Javier Torres, soy musicoterapeuta. Eh, Cursé la carrera en El Salvador, la terminé en el 2005, sí, 2005. Eh, Luego continué, hice la concurrencia en ese momento en el área de pediatría, en el Hospital Durán, de acá de Capital, es un hospital general. Eh, Posterior a eso, continué un año más o 2 años más, no me acuerdo, en el área de psicopatología del hospital, donde hubo un poco otra clínica, otro tipo de casos que llegaron. Y bueno, desde ese mismo momento también trabajé en instituciones privadas, modalidad centro educativo terapéutico, hogar, centro de día, eh, dentro de lo que sería el área de la clínica de la discapacidad. Y bueno, en consultorio particular desde el 2008, 2009, por ahí. Eh, Brevemente, más o menos, el Mi recorrido. pregunta iba por ese lado, era como, bueno, ¿cómo conociste a la carrera de musicoterapia y por qué la elegiste? ¿Cómo se te dio eso? Bueno, yo de chico empecé a estudiar batería, tomaba clases de batería con un profesor particular, que es hoy en día el que es el director de la carrera en El Salvador, con Daniel Lago. Y bueno, en ese momento, yo era muy joven, y cerca de, no sé, cuando estaba en cuarto año, quinto del secundario, las clases empezaron a incluir, no sé por qué, algunas cuestiones porque creo que él estaba trabajando en su tesis en ese momento, no recuerdo bien, pero empezó a mostrarme y yo me empecé a entusiasmar con videos y cuestiones que tenían que ver con la clínica, específicamente del autismo y de la psicosis infantil. Y bueno, progresivamente las clases se fueron tornando menos baterísticas, más musicoterapéuticas. Y bueno, decidí al año siguiente, o sea, cuando terminé quinto, ingresar a musicoterapia. Eh, Ingresando ya de un modo particular, quizás, porque quizás no es el denominador común donde la mayoría de la gente, o por lo menos de lo que yo tengo oído, de las experiencias que me han contado, ingresa más por el lado de la música, y yo ingresé más por el lado como ya casi directamente de la clínica, donde ya como que tenía la oreja parada hacia determinado tipo de discurso, y no hacia otro. O sea, me parecía en ese momento algo que creo que medio es un denominador común, nos parece medio a todos, como tratar de hacer algo copado con la música, o con lo sonoro en general, pero ya desde cierto posicionamiento muy rudimentario, psicoanalítico. Era algo que ya como que entré a la carrera de ese modo. Y bueno, luego el camino continuó, me fui encontrando con diferentes espacios, como les comentaba, tanto de formación como laborales, y bueno, fue creciendo el entusiasmo y el interés mío por lo que es la musicoterapia, en mi versión, que no es la musicoterapia. Hola Javier, ¿cómo va? Un ¿Cómo gusto, andás? soy María. Igualmente. Tenía dos preguntas. La primera es si vos estás especializado en el área de pediatría. Eh, Bien. Y otra pregunta No, era, no. no. No, te decía que te escuchaba. Sí, escucho. Bien, bien. Bueno, esa era la primera, si estabas especializado en el área de pediatría. Y la segunda era con respecto al texto que habla sobre la demanda, era cuál criterio utilizás vos para aceptar o rechazar estas demandas que vienen desde una línea, un lineamiento del placer y del disfrute. Porque en el texto decías de que hay veces que decís como, bueno, probemos y tomás estas demandas y que otras veces no. Entonces me da curiosidad como, bueno, ¿cuál es tu criterio para saber nosotros, como cuando venga una propuesta, una demanda desde ese lugar, desde un lugar recreativo, de placer, como, bueno, qué tener en cuenta, cuándo tomar, cuándo no? Ok. Bueno, a ver, si voy a la primera.
Si especialización se refiere a algún tipo de, digamos, de recorrido formal o un título, no. Sí, en la concurrencia, que es un título de posgrado, esto fue previo a que se establecieran los planes de concurrencia como están ahora. De hecho, el título que tengo es medio, o sea, el papelito, medio de un papelito, o sea, no tiene formato de título, lamentablemente, pero bueno, era en ese entonces, y con el cambio como que la cosa se alteró un poco, pero trabajábamos particularmente en ese hospital en lo que era un grupo interdisciplinario abocado al área de pediatría. Después, en el recorrido laboral, fui abriendo hacia otras franjas etarias, pero no tengo, digamos, un título así de universidad. No sé si hay una especialización, Cora nos podrá alumbrar, en musicoterapia, en pediatría, ya son como muchas cosas. La especialización en ese caso que puedo poseer es la de haber recorrido estos años en esa clínica. No tengo un título de eso. Los títulos para mí tampoco avalan demasiado lo que hacemos. Un título no es garantía de nada, todo lo contrario a veces, pero bueno, no tengo un título formal. Por otro lado, bueno, la segunda pregunta, perdón, y lo que sí hay es una especialización en estimulación temprana, que no la hice, y a ver, en la clínica han llegado niños, no atendí bebés, pero sí niños de 2 años y pico, y a ver, no siento que haya necesitado una formación específica para eso. Me parece que la clínica de niños en ese punto es abarcativa, más allá de que, de todos modos, a ver, uno siempre puede ir a buscar un detalle o lo que fuera, siempre están los libros, están los colegas o gente de otras disciplinas para preguntar y está buenísimo, pero particularmente y desde la lectura que hago, no necesité, digamos, ir a la especialización en estimulación temprana. Después, en relación a la segunda pregunta, la de la demanda, a ver, el criterio de aceptación es, para mí, esto no es una cuestión de norma, ni de que vaya a funcionar para todos, cada uno hace su lectura y labura desde su propia perspectiva. Pero, a ver, yo lo que transmitía intentaba transmitir en ese artículo que había escrito era que en un primer momento yo leía o escuchaba esa demanda, decía, no, vamos a hacer algo recreativo, es lo que se está buscando. No, yo no hago algo recreativo, lo mío es la clínica, bla, bla, bla. Y bueno, desde ese lugar me daba la impresión que estaba anticipando algo, lo estaba cercenando y leyendo el decir del otro de un solo modo, que es medio complejo, en realidad. Plantea una certeza y justamente en el intercambio con los otros nos damos cuenta que el malentendido está presente todo el tiempo. Desde ese lugar es donde se ubica, me parece, la demanda. Y, a ver, por eso planteaba un segundo momento, en relación a mi recorrido, ¿no? De empezar a escuchar otras alternativas y dar un espacio para ver cómo va evolucionando la cuestión, tanto en ese caso particular, con los niños y a su vez con los grupos parentales que los traen. Si algo se va modificando, si la cuestión queda solamente en algo recreativo y no hay posibilidad de un segundo paso, ahí desde ese lugar hay gente creo que muchísimo más capacitada que yo para poder desplegar esa actividad, y ahí sería un punto donde no continuaría si no hay una puesta en juego, digamos, de algún tipo de problemática, si no aparece esa pregunta respecto a alguna problemática, en este caso del niño, supongamos que es a quien traen, y en el mejor de los casos, lo cual puede ser muchas veces un tiempo bastante posterior, cierta implicación
de los padres en esa problemática. En tanto el niño no se construye de un repollo, sino que se construye en relación al discurso parental. Podría ser esa una versión donde se rechaza, donde yo particularmente, no es que rechazo, ahí derivaría, o sea, digo, bueno, no, esto no es lo mío, lo paso. Sí, quizás, a ver, bueno, sí, vendría en esa línea un caso que está, creo que mencionado ahí, de la mamá de un chiquito que buscaba solamente algo recreativo, que cantar canciones, y me invitaba a los cumpleaños, y qué sé yo, y no, tipo, no, no era mi intención. Y sí, después hay otro tipo de demandas que he rechazado, ya quizás dentro del plano de un tratamiento, que incluso a veces han costado el tratamiento, pero que me parecía importante sostener la negativa. Pero digamos, inicialmente, a mí me parece que está bueno estar abierto, que es lo que no hice yo en muchos momentos, estar abierto y escuchar, porque ¿qué garantiza que la demanda? A ver, los casos que relato ahí, así cortitos, tienen que ver con eso, donde se empieza por ese modo de presentación, y después la cuestión va virando hacia otro terreno que, si le decía que no de movida, no, esto no es lo que hago yo, se obturaba, perdón, un espacio, que por ahí es, bueno, es la forma de pedir, quizás, inicial. Después está bueno que eso vaya tomando otra forma, pero originalmente era ese el modo de pedir, bienvenido. No sé si respondí algo más o menos. Sí, sí, totalmente. Muchas gracias. Sí, sí. Sí, si puedo agregar algo, yo creo que muchas veces se nos pide de manera que pensamos que no nos corresponde el pedido, ¿no? O que no podemos corresponder a ese pedido. Y es como decís, hay que escuchar, o sea, porque de pronto en esta necesidad de recreación estamos justamente ayudando a recrear vínculos y a recrear identidades también, ¿no? Entonces... Perdón, sí, no, continúa. Habla. No, que es el primer paso que permite suponer que hay otra cosa y que lo que se dice no es exactamente eso que se dice, sino en realidad desde ese lugar no hay inconsciente posible. Si suponemos que el otro dijo eso y es eso, y que no hay otro que habla, o que no hay algo más allá, digámoslo como medio en criollo, de eso que dijo, no hay inconsciente alguno. Bien. Perdón, quería sumar algo que a mí me pasaba que leyendo el texto pensaba como, bueno, ¿por qué no puede ser la recreación un objetivo en sí, terapéutico? No sé, eso, nada más eso era como la duda que se me venía, como bueno, por ahí lo que están buscando es recreación y un espacio en donde puedan, no sé, explorar la creatividad, la capacidad de creatividad de esa persona y por qué no sería terapéutico. Entonces, nada, acotando a esto que dice la Cora y lo que decís vos. No, desde ese lado no creo que no sea, que no pueda ser terapéutica la recreación. Digamos que, a ver, vendría como un aspecto no directamente buscado, si se quiere. Lo que yo planteaba en ese caso, y por eso decía que cada uno tiene su lectura y su posicionamiento, y no es como un decálogo de lo que hay que hacer o no hay que hacer. Hace poquito escribía otro artículo que va a salir dentro de poco en la ECOS, donde también tenía que ver una cuestión particular de cuando me invitaron una vez al cumpleaños de un paciente, y bueno, yo transmito en relación a mi lectura del caso que hice, lo cual no quiere decir que sea lo que todo el mundo tiene que hacer, ni mucho menos. Así que desde ese lado, a ver, tranquilamente podría ser la demanda que sea un espacio recreativo y está buenísimo. En ese punto me parece que yo no estoy para, o sea, no es algo que me convoque a mí. Entonces, desde ese lugar, por eso digo, hay gente muchísimo más capacitada y que tendrá su deseo o su formación orientada hacia ese punto. Y bueno,
yo me corro, porque si no, no tengo como que aportar siempre. Claro, se entiende. Claro, sí, es una cuestión, no sé, me apareció un cartel y tiene que ver con el plano ético. Sí, absolutamente, o sea, tiene que ver con mi posición. Y nada, otro puede tener otra posición, por eso digo, cada uno la suya, y está buenísimo mientras tengamos desde donde fundamentar y sostener las decisiones. También puede ser, a ver, y esto puede pasar tranquilamente, que estamos apretados de plata y nos llamaron para una recreación y decimos, bueno, vamos, qué sé yo. A ver, es algo que existe. Ahí está en cada uno, si se quiere, leer el posicionamiento de lo que lo convoca a cada uno, más allá de esa, digamos, temporal necesidad económica. Primero que nada se me vino algo justo con lo último que estabas diciendo, en realidad que solo lo quería como comentar y después hago las preguntas. Que, por ejemplo, yo tengo en mi familia como muchos profes de música y me contaban ahora que estaban trabajando en la presencialidad, cómo también han cambiado los objetivos dentro de la educación, en el sentido de que ya no se puede, por ejemplo, me contaban específicamente como, bueno, ya no se puede, no sé, cantar o no se puede tocar un instrumento, o sea, digamos, pasarse los instrumentos, en ese contexto, ¿no? De aula donde los chicos no llevan sus instrumentos y todo eso. Y me decía, pero bueno, sí puedo hacer otras cosas y cambiar los objetivos. Quizás ya no van a ser como meramente musicales, pero como, sí, por ahí amoldarse a eso y a la situación. Bueno, no sé, se me vino eso como con lo de recién. Y lo otro que estaba pensando es, bueno, en esto que estaban hablando de la recreación y, y de la relación de la recreación o de la musicoterapia con el placer o con el displacer, que es algo que recién charlamos y como que decíamos, bueno, siempre viene esta pregunta y es como, ¿por qué pensás o cómo que, no sé, a qué suena la musicoterapia? Lo escribí. ¿Y qué tiene ese sonar que genera una preconcepción en las personas que va ligada al placer y al displacer? No entendí la pregunta. Es que lo mezclé con todo. Bueno, ahora lo repito de nuevo. La escribí y puse, ¿a qué suena la musicoterapia y qué tiene ese sonar que genera una preconcepción en las personas que va ligada al placer y al displacer? A ver, eh, por lo que estaba leyendo últimamente, que estaba tratando de hacer una pequeña revisión del recorrido de la musicoterapia en general, histórico, el uso de la música por los siglos de los siglos de los siglos, y de muchos musicoterapeutas también, está como ligada a una cuestión de tensión-distensión. Donde surge una tensión, llámesele sintomática, o algún tipo de, en realidad lo planteaba, ya te digo, lo tengo acá el libro, nunca me acuerdo, LeCourt, lo planteaba LeCourt como una cuestión de armonía o desarmonía con el medio, con el propio cuerpo, con la familia, con lo que se quiera. Ahí venía algún aporte del orden de lo musical a restablecer ese equilibrio. Freudianamente el displacer tiene que ver con el aumento de tensión y el placer tiene que ver con el descenso, con la descarga de esa tensión, que nunca es a cero. Siempre tenemos una tensión constante porque el cero es el cero del electrocardiograma, o sea, estamos liquidados. Creo que quizás viene de una cuestión, si es así como por ese lado por donde venía la pregunta, como muy originaria del uso de la música, ese que calma las fieras en su versión más ayornada, si quiere.
pero viene quizás un poco por ese lado. A la música se le ha atribuido un montón de cosas. Ahora, no sé si eso es lo que suena en la musicoterapia. Quizás está todavía muy establecido, o hay muchos representantes de ese tipo de uso de la música, sean musicoterapeutas o no musicoterapeutas, lo que fuera. Pero, a ver, a mí yo cuando, digamos, escucho el significante de musicoterapia, no me suena necesariamente a eso. Con ese tipo de uso de la música. Sí me suena, en general, y no por lo sonoro específicamente de la musicoterapia, sino como recorrido clínico, con cierta elaboración del padecimiento. Si se quiere, el padecimiento puede tener que ver con el displacer. Lo que pasa es que ahí están muy imbrincadas las cosas, porque freudianamente un síntoma es displacer para, en criollo, para la conciencia, y un placer para otro sistema, inconsciente. Estoy hablando mal, pero no importa, lo digo como para que se entienda rápido. Entonces ya están como inyeccionadas las cosas ahí, y es complejo separarlas. Pero, a ver, hay como una historia que la musicoterapia trae, la música sobre la que se montó la musicoterapia. Si vemos la forma originaria del uso de la música en la historia, y particularmente en la Argentina, que tiene que ver con los profesores de música, que empezaron a aplicar ciertos elementos musicales en el laburo con la discapacidad y con diferentes espacios. También en España hay algo así. Tiene que ver en todos los casos con restablecer, reeducar, rehabilitar, digamos, equiparar, sería como una especie de denominador común. No es como lo veo yo particularmente, pero bueno, tal vez haya algo de eso operando en el trasfondo de la musicoterapia en general. Creo que todos entramos, si se quiere, a la musicoterapia, digo, los que entramos a estudiar y a estar como de este lado del mostrador, por alguna cuestión de algo de eso que tiene su efecto. Después uno va viendo desde dónde se posiciona, porque quizás el posicionamiento no tiene que estar tanto en lo musical, sino en los pacientes, en el sujeto y en la concepción del sujeto. A mí me parece mucho más importante. Después vemos cómo pensamos la música, los sonoros, los instrumentos, todo eso. No sé si respondí, sigo sin saber si estoy respondiendo algo, pero bueno, es lo que le decía al principio, es equívoca la pero dice sí, y estoy como que sí. Es como, es eso, es lo que dijiste igual, es como complejo y también hay como partes y partes, y bueno, y como esa preconcepción que tenemos de la música también, viene como de esa historia. Hay muchas cuestiones que a mí me parece que está. Por eso yo cuando trato de escribir algo o de pensar algo, trato de pensarlo como en recortes. Pues si uno piensa en una línea enorme, sea de un tratamiento, lo que fuera, a ver, uno puede pensar en esa transversalidad, ¿no? Pero se mezclan tantas cosas que es difícil como poder analizar desde algo tan vasto. Entonces por ahí yendo a cuestiones más atomizadas, que no lo son tal, ¿no? Pero digamos, armando como cierta asepsia de atomización, quizás se puede articular algo más. Yo pensaba en lo primero que decías en el comentario del cambio de los objetivos. No sé cómo será en el área de la educación, nunca estuve ahí. En la clínica sí lo que cambió con la pandemia y con todo eso fue un cambio de modalidad. A ver, no, particularmente en las sesiones desde que volví presencialmente el año pasado ya al cónsul, no hay instrumento, digamos, que no se pueda pasar, ni mucho menos. Para eso está la lavandina, el alcohol y todo eso para limpiarle, ahora hay que espaciar los pacientes y qué sé yo. Pero, a ver, sí, obviamente no vamos a andar pasándonos una flauta porque es un poco de contagio. Pero lo que creo que cambió es la modalidad en todo caso, que puede ser presencial con algunas cositas menos o virtual, pero a ver, por lo menos lo que yo no cedí fue en los, si se quiere, objetivos, tampoco lo pienso como tan estricto,
pero digamos, en relación a los pacientes que atiendo, no es que dije, no, ahora vamos a hacer otra cosa porque estamos por videollamada, qué sé yo. No, a ver, hubo un momento de reacomodamiento, de enganchar esa modalidad que para los chicos en algunos casos fue muy compleja y no se pudo sostener, para otros arrancaron bárbaros, los grandes también, pero el objetivo, digamos, la dirección del tratamiento no varió por ese cambio de modalidad, como una versión desde el lado de la atención clínica. No sé cómo hacen educación, la verdad, ni idea. Claro, sí, totalmente. Son como cosas diferentes y contextos diferentes y por eso van variando. Pero nada, estaba bueno igual y me gustó mucho la aclaración que hiciste que como en tu contexto de consultorio y de presencial y virtual, cómo cambió, cómo lo que cambió era la modalidad, porque por ejemplo, no sé, en la educación yo creo que sí fue un poco por ahí, eh, no sé, los objetivos. Yo dije objetivos como por decir porque cambiaron por ahí. Quizás si tenía, no sé, una profesora de música, un objetivo, cantar una canción, por ejemplo, es como que ahora si están los chicos ahí con los barbijos o con mascarillas y todo eso, es como que es más complicado porque quizás ese objetivo ya se cambia y dice, bueno, o quizás no se cambie el objetivo del por qué cantar una canción, pero sí como la forma en la que se va a llegar a ese objetivo, o la modalidad, como dijiste. Claro, la modalidad, sí. Yo creo que hay algo que está en esta época influyendo mucho en esto de la no definición o la pregunta permanente de qué es musicoterapia, qué hacemos los musicoterapeutas, tiene que ver con todo el desarrollo de las teorías neurocientíficas, de la mirada desde la influencia de la música en nuestro sistema nervioso, etcétera, etcétera, ¿no? O sea que por un lado ha sido un aporte, pero también nos estamos encontrando con otro paradigma acerca de la música, la musicoterapia, la utilización de la música para, o la musicoterapia para, etcétera, etcétera, ¿no? Lo bueno es que vamos pudiendo reflexionar sobre esto y darnos cuenta que no hay verdades absolutas. O sea, yo creo que eso es lo más importante que tenemos que poder diferenciar, ¿no? No sé. Sí, desde ese lado creo que cada uno en su proceso, lo importante es poder argumentar por qué uno está de donde está. Nada más, después cada uno puede pensar claramente como quiera. No hay por qué adherir a nada, ni a un modelo de musicoterapia, ni a X concepción de sujeto. Sí, está bueno tener cierto marco de referencia desde donde interpretar la clínica, tratamos desde lo que a nosotros se nos ocurre en cualquier momento. No porque no se nos puedan ocurrir cosas y podamos aportar a la teoría, sino porque es como, a ver, un día leo algo en la clínica porque estoy de mal humor, otro día leo otra cosa porque estoy de buen humor. La idea es que la teoría y otros elementos nos ayudan para no caer justamente en ese tipo no sé, cuestiones contratransferenciales, una palabra que no me gusta. Pero bueno. Leyendo uno de tus textos me llamó mucho la atención que en una parte tomabas una frase de Kurt para como introducir a la parte de que vos cuando abordás al paciente no siempre es desde la técnica que le genere placer. Es decir, que no sea como complacer, una complacencia del gusto del paciente. Creo que tiene que ver un poco con lo que decías más temprano. Con respecto a esto de que no es un momento solamente recreativo, digamos, la recreación puede ser como algo que se da indirectamente, pero esto de cómo usar una técnica que sabes que lo puede desconcertar a quien tenés enfrente. No sé si se entiende la pregunta. Más o menos. Básicamente sería como, ¿de qué manera abordas un paciente o con qué técnica que no esté sujeta al placer de ese paciente? ¿Se entiende? Como el estado de confort.
Ok. Eh, a ver, particularmente no uso ninguna técnica. También es una palabra que remite a un modo particular de hacer para. Desde ese lugar, en la clínica, si se quiere, como técnica central, si vamos a usar esa palabra, es la escucha. Primero es escuchar de dónde viene la cuestión. No ir a imponer nada. Me parece que eso es central. Sí, perdón, yo usé técnica, en realidad tal vez lo usé de una manera como para poder generar como la cuestión de qué manera interactúas con el paciente para no caer en solamente en lo que ya conoces, sino también poder llevarlo a un lugar que es tácitamente el tratamiento. ¿Se entiende? O donde vos Ok. ubicás el tratamiento. Creo que ahí estaría la diferencia de lo que quería preguntar y lo que se entendió. A ver, es que eso es como la entrada de... a ver, yo me acuerdo que atendí hace muchísimos años un chico ya bastante grande, no sé, no me acuerdo exacto, pero tendría unos 12 años, 11, que básicamente era una suerte de niño lobo. Lo único que traía era un grito y nada más. Eh, y bueno, había algo necesariamente a introducir ahí de cierto, a ver, no de una posición perversa, ¿no? Claramente, pero la entrada a la cultura, la entrada al campo del lenguaje es necesariamente dolorosa, en el punto que hay una pérdida. A ver, y esto es lo que en sus múltiples versiones puede aplicarse en la clínica en general. Eh, a ver, no porque sea placentero, porque no, por lo menos en algún caso que lo estoy como tratando de pensar, no lo veo desde el lado de lo placentero, pero sí, a ver, veo la introducción mía en ese punto, sea desde lo musical o de lo que fuere, como cierto corte, cierta interrupción al más de lo mismo. Eh, Desde ese lugar es donde, a ver, hay un pasaje, si se quiere, al displacer. Igual es difícil pensarlo en esos términos, placer, displacer, porque como les decía antes, están muy mezcladas las cuestiones. A ver, no porque, por ejemplo, un paciente autista esté todo el tiempo haciendo así con la guitarra y uno vaya a tratar de armar un 2, una diferencia, no por eso vamos a suponer que el pibe tocando así es algo placentero para él. Todo lo contrario. De hecho, porque podemos suponer que ahí hay un padecimiento, es que vamos a intervenir. Si no, no tendríamos nada que hacer. ¿Qué estamos haciendo? Estamos hinchando, básicamente, nada más. Entonces, a ver, creo que hay como una... La introducción del otro trae necesariamente el malentendido, trae necesariamente la apertura y trae necesariamente una pérdida, un efecto de pérdida, que es inevitable si se quiere estar en la cultura o si consideramos que hay un padecimiento ahí en ese margen de la cultura por el cual vamos a introducirnos a trabajar. Entonces, la cuestión placer-displacer no la pienso tan así como me la preguntabas. Tiene que ver, pero no tan directamente. ¿Se entiende? Más o menos es compleja la pregunta y es más complejo desordenar la respuesta. Pero más o menos algo de eso es lo que podría decirte. Si no, preguntame más y trato de construir algo más. Sí, en realidad preguntaba esto porque la segunda pregunta era si vos crees que a veces las exigencias de la familia también se debe a la no asimilación de la discapacidad, muchas veces.
o de la situación que haya, no necesariamente por una discapacidad, pero lo puse como un ejemplo. Sí, a ver, desde ese lugar, si querés, se puede pensar como... a ver, porque ahí entran como dos vertientes. Como una vertiente de lo que sería la comprensión. Esta familia no se da cuenta de que este chico tiene tal cosa. Como si, no, sí, pero es visible. O sea, todos los profesionales lo dicen. Me ha pasado un montón de veces de que escuchar bajan diagnóstico por todos lados. Sin embargo, los padres siguen más o menos en la misma. ¿Por qué? Porque no comprenden, porque no, pues son tontos, no sé. No, porque tiene que ver con el segundo espacio, que no es el de la comprensión, sino el de qué goce, qué disfrute, si se quiere más. El goce es como una satisfacción paradójica que enlaza justamente placer y displacer. Pero, ¿qué goce hay detrás de eso a los cuales ellos no están dispuestos a renunciar? Porque, a ver, ese dar cuenta y asumir la discapacidad o el síntoma implica necesariamente, justamente, una implicación de ellos en la economía libidinal de lo que viene sucediendo. Y, bueno, muchos no quieren saber nada con eso. Y, a ver, eso es un borde del tratamiento donde uno labura para que algo de eso se genere, para que algo de ese movimiento se genere, suponiendo, lógicamente, que una pregunta en el campo de los padres, en lo que sería la clínica de niños, puede abrir una ventana a un nuevo posicionamiento subjetivo del chico en relación a ese discurso de los padres. A ver, lo cierto es que hay veces que no se da, o hay veces donde se da y hasta un punto no se da más. Y bueno, ahí es en cada caso el ver hasta dónde, y uno ofrece, pero a ver, desde ese lugar, en la clínica de niños está la patria potestad, y no podemos obligar a la gente a preguntarse por eso. Desde ese lugar, lo que, a ver, como ejemplo muy gráfico es, uno sabe que fumar hace mal, o sea, uno lo comprende, o sea, te vienen comprar los cigarrillos, te vienen los cartelitos y dice te mata a todo, bla, 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 bla. No por eso se deja de fumar. Hay otra parte que convoca a eso, si se quiere. Esos dos espacios me parece que son importantes tener de referencia. Pues si no caemos en los padres, a ver, hay padres, me han contado casos que es paradigmático, donde sí hay una cuestión de no comprensión, de falta de recurso simbólico enorme, hasta donde me lo contaron, por lo menos. Le resumo, bueno, es medio terrible, pero médicos en la provincia, no sé cuál, el chiquito con una intoxicación por tomar agua contaminada, un bebito, y los médicos le devuelven a la madre que tenía que darle agua hervida, y la madre lo interpretó así y lo mató al nene, pues le dio agua hirviendo. Entonces ahí uno puede suponer, a ver, vamos a tratar de afinar el mensaje, cómo lo bajamos, lo que devolvemos, porque quizás del otro lado, si bien la comunicación siempre se equivoca, puede ser un desastre. Pero, digamos, si no, esa ventana no es, la de la comprensión, no es tan prioritaria, digamos, en relación a otro tipo de cuestiones. Me callo, no hablo más. ¿Está claro, Lucas? Sí. Es más, respondió más creo que también apareció una palabra que me era necesaria escuchar, que era el goce. Que el goce muchas veces, por más de que genera placer, puede ser con una actividad que justamente no sea dentro de la sanidad también. Entonces está bueno porque en esto, lo último que te quiero preguntar, vos tenés una base sólida en lo que es psicoanálisis de Freud y Lacan, ¿no es cierto? Bueno, el sólido, no sé. Digamos que es hacia donde apunto. La solidez no se logra nunca. Y desde ese lado a mí me gusta mucho, si bien no es la única, y hay varios paradigmas como momentos del goce,
pero a mí me gusta una definición de una psicoanalista que es Colette Soler, de goce, el goce como, no como lo conocemos habitualmente, sino como concepto, que es la satisfacción paradójica, es una de las pocas que me sé de memoria, que es satisfacción paradójica que se enlaza al síntoma a despecho del displacer. Satisfacción a despecho del displacer. ¿Me podrías volver a repetir, por fin? Te mando la captura del libro. Sí. El nombre de la autora, por favor, también, para Escribíla en el chat. Daniela Marchán. No. Colette Soler es la autora, es una psicoanalista francesa. Colette Soler. Y la definición, ahí está, gracias. La citas en uno de los textos, me parece, ¿o no? Probablemente, porque es una autora que Sí. trabaja muchas cuestiones que tienen que ver con la psicosis y el autismo, y sí es como un poco una referencia. Vieron que hay autores, todos, es como la música, vieron que cada uno tiene como medio su estilo y es como medio difícil salir de ahí. Bueno, ella tiene como esa impronta, o yo la leo por ahí de esa manera quizás, muy ligada a la psicosis y al autismo, y probablemente por eso la cite. ¿Dónde está esa definición? Te la debo, no me acuerdo en qué libro está, estoy mirando los libros, pero sin memoria no me voy a acordar. Pero sí que es la satisfacción paradójica que se enlaza al síntoma a despecho del displacer. Igual me queda horrible andar diciendo estas cosas. Siento como cuando iba de oyente a las clases de la UBA de psicología y sacaban la nota de la página 432 de memoria. Odio eso. Pero bueno, esta me la acuerdo, más o menos. Me sirvió de orientación mucho tiempo. Desemboca en el síntoma, me perdí el final. Es la satisfacción paradójica que se enlaza al síntoma a despecho del displacer. Yo como que todavía no la termino de bajar así, pero bueno, manso que quede grabada, así la podemos seguir escuchando. Porque... Después, no la escuchen de mi versión, leanlo en ella. Después si quieren me fijo en qué libro está y les escaneo el artículo y se lo mando a Cora. Estaría buenísimo, si puede ser. Sí, dale. Manso. Me lo anoto para. A despecho me queda esa palabra, del displacer. Ahora sí. Te baja el tono de voz. Debe ser estos auriculares que funcionan como funcionan. Es lo que tenemos. Que te tragas la última sílaba. Ah, pero me estás interpretando. Que quede grabado. No te estoy interpretando, te estoy objetivando. Pero no es específicamente una pregunta. Bueno, sí, puede ser una pregunta. Con respecto al otro texto, al que habla de las aperturas y los cierres. Hay una parte que dice, un corte comprende un cierre, pero un cierre no necesariamente deviene un corte. Entonces la pregunta sería como, ¿qué cosa sí deviene un cierre? Ok, para que me acuerde de qué fue lo que escribí. Usted me pregunta como si yo me releyera como Leva Soler. Ok. No me acuerdo porque la anoté nada más, sino también sí, es en el de las canciones de cierre, sí, ya me acuerdo. A ver, un corte desde ese lugar implica que algo de la posición subjetiva del paciente quede ubicado, quede señalado. Es como supuestamente trabajan muchos lacanianos, quizás más ortodoxos, con el corte de la sesión a los 10 minutos, porque algo de la posición subjetiva se quedó señalado ahí, entonces el paciente se va, no sé, reflexionando sobre eso. No digo que no sea así, quizás en algunos casos sí, en otros casos se ha hecho técnica y bueno, ya dijo algo y ya lo mandamos para acá. Pero, a ver, me parece que el corte tiene esa función, tiene una operatividad clínica. El cierre es un cierre, es un darle un punto final, un punto y aparte, si se quiere. En esos casos particulares, tiene que ver con ubicar un punto, bueno, un hasta acá. Después, no es que la sesión siguiente necesariamente
arranca enganchada con esa o todo nuevo. Sino que hay un cierre, porque también hay un horario, porque en el mejor de los casos viene otro paciente después. Pero esa es la diferencia. A ver, un paciente muy, digamos, de poco hacer, de poco despliegue, llamémosle, hacia el afuera que atendí hace muchos años, en un momento, sí, me sentía tipo, no sé, Miguel en ese momento, pero le corté la sesión a los 10 minutos, porque de no hacer nada pasó a, no me acuerdo cómo venía exactamente, pero agarró la flauta, se puso a tocar 2 notitas, listo. Hiciste algo que no venías haciendo de ninguna manera. Hasta acá llegamos. Después vemos qué efecto tuvo eso. Pero ahí hubo un posicionamiento subjetivo diferente a lo que venía mostrándose. Algo de eso quedó señalado. Eso puede tener o no un efecto de corte. A ver, nunca lo vamos a saber. En el momento, o sea, en todas las sesiones hay, si se quiere, un cierre. Después, si eso tuvo un efecto de corte y de sanción de la posición subjetiva, lo vamos a ver después. No podemos anticiparlo. Pero desde ese lugar sería la diferencia. Voy a agregar algo que nos baja a la realidad institucional a veces. O sea, esto suele pasar muchas veces en consultorios, cuando a mí me pasa trabajando en institutos de rehabilitación, donde tenés una sesión de 45 minutos. Pero resulta que llega un momento en que la sesión se cerró mucho antes de los 45 minutos. Y no podés sacar al niño del consultorio porque el encuadre institucional no lo permite así. Bueno, ahora en época de pandemia peor, porque los padres no están dentro de la institución esperando al niño, porque hay que llevarlo hasta la calle donde está el papá en el auto, porque no puede estar dentro de la institución esperando. O porque el padre te pone cara larga si cortaste la sesión a la media hora o a los 20 minutos. Entonces esto también son variables que se nos presentan a la hora de la práctica clínica objetiva, ¿no? Y también desde ese lugar hay una lógica de medición monetaria del tiempo, de yo te pago por 45 minutos. Como si fuera una cuestión de, no, bueno, tenés 45 minutos, va a salir mejor que si salió la media hora. Me parece que esas son cuestiones también, esa es una de las cuestiones por ahí que yo muchas veces anticipo, aunque después es algo quizás que no se da en todos los casos, o mucho menos en todas las sesiones, pero donde sí es como parte del, no contrato, porque no es un contrato, pero sí como de punto de referencia inicial de lo que charlo con padres de pacientes, que es, miren, la sesión puede durar ocasionalmente menos. También puede durar ocasionalmente más. Si tengo si viene jugándose algo y tengo la posibilidad de decir al próximo paciente esperar un ratito, también se puede extender. Siempre lo que tiene que orientar en ese punto a nosotros es lo que sucede dentro del consultorio. Pero es como dice Cora, hay muchas cuestiones que tienen que ver con marcos más empresariales, llamémosle, donde, bueno, es la lógica que rige la del capitalismo. Estamos convocados a tratar de subvertir algo de eso, al menos en nuestro espacio. No sé si podemos luchar contra el capitalismo, pero sí de por lo menos darle esa percepción, porque lo mismo sucede en una clase, ¿no? Porque uno vaya a una clase de 3 horas va a aprender más que si fuera una clase de media hora. Tiene que ver con muchos otros factores que no son medibles en el tiempo. Lo cierto es que existe, y tanto para referentes institucionales como para los padres, es como que mi plata no vale, que no lo atendés media hora, nada más. Yo tenía una pregunta sobre uno de tus textos sobre las canciones de apertura y cierre, que hablaste un poco, pero me gustaría, si te pudieras explayar en el tema, estaría buenísimo. Que vos planteaste una pregunta que era que si al hacer una intervención de intro o outro,
se puede condicionar o limitar el despliegue del paciente durante la sesión. Sí. ¿Que me explaye sobre eso sería? Sí, si podés. Ok. Para que queden claras algunas cosas que capaz que a mí me pasaron por alto. A ver, yo lo tomaba como referencia a eso, creo, si no recuerdo mal, de algo que había leído de una musicoterapeuta española en internet, donde ella planteaba, tiene muy que ver con la educación, o con cierto aspecto de la educación musical. Da como marco de referencia temporal, supuestamente. Esa musicoterapeuta lo trabajaba como, bueno, no lo sé si lo trabajaba, lo largaba al menos como para introducir en la realidad al paciente de la sesión y bla, 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 como si fuera una realidad aparte, donde viene el paciente al consultorio, es como otro mundo, porque cruzó de galaxia. La realidad psíquica dentro del consultorio y afuera, o sea, no hay vuelta que darle para mí a eso. Y lo que se ve desde ese lado es como, a ver, puede ser la canción, como puede ser cualquier oferta que venga del lado del terapeuta. Uno tiene que saber, uno lo puede calcular tranquilamente eso, hay casos donde algo de eso puede surgir como apuesta, pero uno tiene que saber por qué lo está, más o menos por qué lo está tirando. Si no, uno está direccionando lo que va a desplegar el otro. Y es como, no sé si les pasa, qué sé yo, si alguno va a análisis o no sé, algún espacio terapéutico, y no, hoy voy a hablar muy de los principios, ¿no? Hoy voy a hablar de lo que pasó con, no sé, en el colegio, qué sé yo. Y llegás y, ¿cómo estás? Y, ay, no sé, se me rompió el auto, qué sé yo. Y uno va para otro lado. Si la pregunta viniera del lado del otro por ¿qué pasó en el colegio? Algo de esa asociación libre, si se quiere, en el mejor de los casos, asociación libre, despliegue, llamémosle como algo más general, queda acotado y queda direccionado por lo que el otro propuso, como uno marcó un camino. Y en realidad, el camino lo va marcando el paciente, uno va acompañando, puede ir incluso en diferentes casos armando cierto ordenamiento, ciertos laterales, como los rieles, raíl, no sé cómo se llama, de la autopista. Pero, a ver, o puede decir, bueno, por acá no nos metemos tanto, vamos por otro lado. Pero ¿por qué anticipar eso? ¿Por qué? ¿Desde dónde lo estamos anticipando? Uno puede, si quiere, anticiparlo. A ver, hay muchas veces que, o a mí por lo menos me ha pasado en algún espacio clínico, donde pacientes se realizan más o menos, más de orden autista, psicótico, un mismo recorrido. Entran y ponele, no sé, tocan el teclado, después tocan tal cosa, después tocan tal cosa. En algún momento, uno puede tranquilamente decir, bueno, viene y uno ya leyó eso, ya sabe que hay algo de eso operando, ya sabe, como uno ya conoce, me refiero. El saber es algo muy relativo. Pero uno puede suponer que algo de ese recorrido va a suceder, y uno va y le abriste la puerta y entré corriendo al consultorio y fui yo a tocar primero el teclado, qué sé yo. Uno puede pensar ahí un por qué lo haría en ese caso, y por qué quizás en otro no, y por qué sí en un momento en uno y en otro no. Hay muchas veces donde se da eso, que el efecto de anticipación del terapeuta al hacer más repetitivo, estereotipado, si se quiere, del paciente, cuando uno ya leyó que hay cierto recorrido operando, que genera un efecto de sorpresa, necesariamente displacentero, si se quiere, como veníamos hablando antes con Luca, donde hay algo que se conmueve ahí. Y bueno, está buenísimo, pero a ver, eso cuando uno tiene ya cierto recorrido del caso y sabe más o menos hacia dónde está apuntando la dirección del tratamiento. Si no, llega alguien y dice, habla de tal cosa, ¿y por qué? Si yo quiero hablar de otra. ¿Por qué cercenar desde ese lugar? El cierre me parece que tiene que ver ya más un poco con esta otra cuestión que le respondía recién a... No me acuerdo quién. Perdón. Que hay cortes y hay cierres.
el cierre se puede dar por múltiples motivos. Y bueno, está bueno la posibilidad de que se arme un cierre y no se termine. De hecho, hay pacientes con los que he terminado yo con el reloj, que pongo la alarma a los 45 minutos, porque me parece eso más valedero en relación al caso que por ahí, a ver, me sucedía con un paciente donde cuando yo cortaba la sesión siempre pedía un extra y en ese punto venía como una cuestión de agresividad imaginaria hacia mí, porque era como mi voluntad la que se ponía en juego ahí, de, vos cortás la sesión, digamos. En cambio, yo poniéndolo, perdón, en una terceridad, en el reloj, había un marco de norma que se armaba de otro modo. Tiene que ver con cada caso. Hay casos que los que por ahí está buenísimo cortar en, no sé, en cualquier momento. Y, a ver, no en cualquier momento, pero digamos, en un momento no tan fijo, pero todo nos lo va dictando el caso y nada de eso lo podemos anticipar cuando recibimos a alguien. O sea, ¿por qué lo voy a saludar? Hola, hola, ¿cómo está? Qué sé yo, no sé. O sea, veamos qué hace. Esa canción puede desembocar una crisis en algún caso. ¿Y por qué la vamos a proponer de movida? O sea, estaríamos siendo completamente iatrogénicos. Para mí la posición inicial en un tratamiento y en toda sesión es un poco la posición de cierto silencio y de cierta escucha. Y la escucha viene desde, por ahí, quizás mucho antes a que entró al consultorio efectivamente el paciente. Viene desde que la madre mandó un mensaje media hora antes, mira que hoy está terrible, ¿eh? Ok, bueno, vamos a ver qué tiene que ver con el caso eso. O sea, no sabemos si está terrible porque está mejor que en otros momentos, porque la madre lo lee como terrible, qué sé yo. Hay que estar con la oreja parada. Me callo, no lo... ¿Puedo agregar algo? Sí. La entrevista es hacia vos, pero me movés tantas cosas epistemológicas. Lo de la canción de apertura, bienvenida, y de cierre, despedida, nace un poco también de un modelo hegemónico como puede ser el Northrop Robbins, donde hay toda una preparación de los musicoterapeutas en ese modelo a crear canciones de bienvenida. Creo que justamente la formación que les estamos dando aquí en esta carrera a veces peca de demasiadas informaciones desde paradigmas diferentes. Espero que no les cree confusión, sino al contrario, que les ayude a encontrar un camino. Será que siempre me formé rodeada de muchísimos libros, muchísimas teorías, y creo que es lo que enriquece, ¿no? Porque meternos por un tubo es muy fácil, o sea, no, solo esto y el resto nada. No, bueno, probemos. ¿Te sirve la canción de bienvenida? Bueno, usala. Pero tampoco que sea una muletilla, que sea un bastón que cuando te lo saquen no sepas qué hacer, ¿no? Es que no tiene que ver desde ese lugar, me parece, con digamos, la actividad en sí, llamémosle canción o intervención que sea, sino con qué lectura y posicionamiento se da respecto a eso. Desde mi punto de vista, y en los casos que he atendido, no me parecía que eso fuera adecuado en relación al recorrido de esos casos. Lo cual es, a su vez, mi posición. Por ahí viene un musicoterapeuta, Northrop Robbins o lo que sea, qué sé yo, y tiene otra lectura completamente diferente. Y está buenísimo, qué sé yo. Sí, siempre me pareció como interesante cuando se arma eso, que es complejo en la clínica de hoy en día, dar cierta coherencia de la lectura interdisciplinaria respecto a la posición del sujeto. Si no, uno está trabajando con, no sé, con el polo de la asociación libre y otro está trabajando condicionando con tal cosa y en ese punto el único perdido es el paciente.
Y bueno, nada, eso es algo, en el mejor de los casos, a tratar de conseguir, de negociar y de acordar con otros profesionales, si es que se puede armar una lectura más o menos, un intermedio, digamos. Pero bueno, cada uno tiene su posición y a mí me parece que también hay un necesario intermedio, yo no lo veo como tan intermedio, pero bueno, me critico a mí mismo. Como una posición donde, a ver, uno no puede leer de una sola manera y negar que existen otras cosas. Lo cierto es que tampoco, y eso es algo que yo leo bastante en la musicoterapia, es como que todo viene bien. O sea, bueno, no, ahora en 15 minutos vamos a hacer, no sé, esta técnica de Shin, los 15 minutos siguientes hacemos la improvisación de no sé qué cosa, y los 15 minutos siguientes hablamos como si fuera una cuestión de a ver qué significante surge. Es un mix que no va para ningún lado. Lo que tiene que orientar desde ese lugar es qué posición de sujeto. Después la técnica que se utiliza la puede usar cualquiera para cualquier cosa, porque no hay nada ahí. Yo me acuerdo que hemos usado en alguna institución cuando surgió en relación a un caso muy particular, que era un paciente autista que había avanzado mucho, muy corto tiempo, que promovió un movimiento tan grande en la madre que empezó a volver hacia actividades muy primarias, como por ejemplo comerse la caca. Lo que se planteó en ese momento fue, bueno, vamos a, en cierta medida, tratarlo como lo trata la madre. Vamos a convocarlo a una posición de objeto que es como el punto, la casilla inicial. En ese punto hay un goce, y la intervención que hacíamos era, si se quiere, como conductista, era onda, vení, vamos de la mano, no le dirigíamos mucha palabra, como volvimos para atrás porque ese recorrido había que volver a plantearlo de un modo mucho más lento y mucho más acompasado con el laburo con los padres. La intervención era plenamente cognitivista, o sea, qué sé yo. Pero bueno, nada, el sustrato, lo que sostenía la lógica del empleo, no era para nada cognitivista. Personalmente, a mí con esto del encuadre, perdón, me metí ahí, fue que se me rompió el bocho porque yo personalmente, en base a la formación que hemos tenido en la carrera, me ha quedado muy grabado como, bueno, la herramienta de la canción de bienvenida y la canción de cierre como dos herramientas ahí que forman parte, dos variables del encuadre firmes, y bueno, yo pensaba como, listo, cuando empiece con las prácticas ya sé que eso tiene que estar. Y bueno, después con lo que dijiste o con el texto fue como de una, ¿por qué tiene que estar? Aparte, si empieza a ser algo estático, ¿por qué sería saludable? Entonces, nada, me he quedado como, bueno, volviendo a reconstruir ese concepto de la canción de bienvenida y de cierre, y en base a esto que hemos hablado entre todos, creo que sobre todo hay que pensarlo en cada caso particular. Pensaba como, bueno, por ahí, no sé, en un grupo de niños, en un contexto, en un encuadre educativo, que en la mañana hay que estar todos en una misma sintonía, bueno, entre todos generar una canción, puede tener un objetivo determinado, a diferente de, no sé, un participante que va solo a la terapia y que tiene otras problemáticas. Así que buenísimo, gracias. Sí, a ver, desde este lugar a mí me parece que queda siempre una cuestión de que el encuadre es algo fijo, es como un marco donde se espera, y la sesión va a durar 45 minutos, sí o sí, y va a entrar solo el paciente, no va a entrar con los padres, el nene, y vamos a saludarlo de tal manera, y qué sé yo, no, ¿por qué? El encuadre me parece que es, sí, el espacio, a ver, primero, me parece fundamental contemplar la posición del paciente en la construcción de ese encuadre. Si no, es como que uno lo arma y espera todo con un marquito y todos se tienen que venir a adaptar a ese encuadre. El encuadre, en todo caso, es justamente caso por caso y no como una generalidad. Y me parece que va variando. Y desde ese lugar, bueno, ya no sé, les pasará o no, qué sé yo, pero el encuadre, después lean esto porque estaba lo que escribía sobre el cumpleaños, la invitación al cumpleaños tenía que ver un poco con eso, donde hay un laburo por fuera del consultorio y hay un laburo, si uno se detiene a pensarlo, en relación a esa invitación y en relación al aportar la presencia en el festejo de cumpleaños. Y
eso por fuera del encuadre, si vamos a pensar que el encuadre es el consultorio de 5 a 6. Pero tiene que ver con la lógica de tratamiento. Entonces, si tiene que ver con la lógica de tratamiento, tiene que ver con el encuadre. Que es caso por caso y hasta momento por momento. Que vos hablabas del carácter de exterioridad. Tiene que ver con esto mismo que estamos hablando, ¿no? Que por ahí imponemos, bueno, ahora comenzamos y la estructura psíquica del paciente es distinta a la nuestra, o como, no sé, no me terminas Sí, no necesariamente porque la estructura psíquica sea diversa, sino porque, a ver, hay dos espacios, básicamente, en dos posiciones, si se quiere, en la clínica, medio dicho de un modo grosero, sujeto y objeto. Nosotros estamos convocados a ser objetos, desde una posición más, si se quiere, más ligada a, que se lo pueden encontrar en un texto de Elsa Coriat, creo que era. Bastante sencillo, que está bueno, pero donde ubica algo de la posición del terapeuta. Nosotros no estamos ahí para ir a mostrar, como les decía en un primer momento, para ir a hacer una lectura desde nuestra persona, desde nuestros valores, desde nuestro nada. Nosotros estamos para, en todo caso, escuchar qué es lo que viene y construir en relación a, gracias por, en relación a una lógica de trabajo que vamos planteando en relación a cada caso. Por eso es exterior. Imagínense que alguien viene a la casa de uno y dice, no, vos tenés que cenar, no sé, de 11 a 12 de la noche. ¿Y por qué? O sea, de mi casa. Bueno, el espacio terapéutico para el paciente, no es porque sea la casa, ¿no? Pero vendría a ser un poco como, bueno, es su espacio. ¿Por qué ir a plantear desde la nada reglas? Uno puede plantear reglas después, pero en cierta apuesta y con cierta lectura. Por eso es exterior. Perdón, hay algo que trataría de hacer como una especie de aporte si hablamos de encuadre. En mi caso, antes de la formación de musicoterapeuta, hice la formación como docente. Y creo que por ahí un poco complementando lo que decía Dana y por ahí vos, Javier, más que nada como el lado de musicoterapia, que es el pasaje que uno hace. Yo creo que lo que pasa con el arte en las escuelas y sobre todo con la música es que se busca como una estructura que no permite salirse de ciertos límites, más allá de la situación de pandemia. Es decir, que las actividades que se hacen ya están predeterminadas en este caso en Mendoza, por la Dirección General de Escuelas, a través de un memorándum que dice qué tienen que ver y qué temas tienen que ver, más allá de que te piden un diagnóstico, que ese diagnóstico después se tendría que como, digamos, equiparar con lo que ese grupo de estudiantes trae. Y evidentemente también pasa otra cosa, que muchas veces ese grupo de estudiantes no trae los conocimientos previos o básicos y uno tiene que arrancar desde otro lugar. Entonces se da como una especie de contradicción donde muchas veces te ves obligado a tener que hacer grandes justificaciones para poder interactuar con estudiantes que traen otra impronta. No es que no sepan, sino que tal vez hay cuestiones que se ponen en juego que no están acostumbrados a trabajar. Por ejemplo, el uso de la palabra. O sea, la comunicación no verbal se puede trabajar tranquilamente desde no cantando, pero sí con determinados sonidos o determinados golpeteos en la mesa, desde la rítmica, desde el uso vocal sencillo. Entonces, a mí me pasó que, bueno, como trabajo en la parte de las asesorías pedagógicas, yo veo que los encuadres son muy determinantes y cerrados y no te dan la apertura de que vos puedas abrirte. No, si se quiere usar la palabra encuadre para diferenciar lo que es el encuadre de la musicoterapia, que uno crea y genera de acuerdo a ese grupo terapéutico o a ese grupo de pacientes o a ese paciente en la clínica, y otra cosa es cuando estás en un contexto donde ya la mayoría de las cosas están predeterminadas y como si tuvieras una receta. Entonces muchas veces termina pasando un poco lo mismo que la Cora decía con los Nordos Robbins, que es como una cuestión de que tenés que hacer como la apertura, el cierre, y muchas veces no es necesaria esa cuestión de apertura y cierre, sino que justamente es empezar a introducir ciertas prácticas que pueden generar un choque en la cultura de ellas, digamos, y después se genera justamente la asimilación y todo ese proceso, más cognitivo si se quiere, pero bueno, en ese proceso.
no sé si se entiende el aporte que trato de hacer, pero básicamente que muchas veces terminas como enclaustrado, digamos, ¿no? Perdón, ya que estoy hablando, quería hacerte una última pregunta, que en un momento algo que dijiste que me quedó resonando fue el tema de no me gusta usar la palabra contratransferencia. ¿Puede ser? ¿No te gustan esos términos, transferencia o contratransferencia? ¿Qué hubo ahí que dijiste que me quedó como repiqueteando? Porque es algo que generalmente a nosotros nos forman y nos enseñan como a tener este distanciamiento sano para poder justamente contribuir en el diálogo, en la comunicación con los pacientes, pero vos dijiste en una parte mucho la palabra contratransferencia, no me gusta usarla. Ok. Primero, adhiero a lo que decías al comienzo. Sí, a ver, hay un espacio educativo, por eso yo trato de cada un par de frases meter el contexto clínico al cual yo me refiero, es hasta, les diría, el contexto de mi clínica. No sé si todas las clínicas son así. Y sí, hay cuestiones fijas también en espacios institucionales, como decía Cora, que también entran en juego en lo que sería el área clínica. Y que bueno, ahí está bueno, en tanto uno vislumbre la posibilidad, tratar de ir haciendo aportes que conlleven a un mejor direccionamiento y posicionamiento de los espacios terapéuticos. Después, respecto a la contratransferencia, sí, no es una palabra que use ni que me guste mucho, porque, a ver, tiene que ver como con qué suscita en el terapeuta, y ahí viene lo que les decía hace un ratito, la posición desde Coriat, sujeto y objeto. Y, a ver, si yo voy a estar pensando en qué me genera a mí, o voy a estar poniendo eso en juego, estoy ocupando el lugar de sujeto. Por ende, el otro queda en el lugar de objeto. Hay una cita, la verdad, yo no me acuerdo de dónde era, pero en relación a la contratransferencia, no me acuerdo quién la traía, no es de Lacan, pero es de algún, digamos, posterior a Lacan, post-lacaniano, no me salió la palabra, que decía en referencia a Winnicott, que Winnicott planteaba algo, no me acuerdo específicamente cómo era, cuando, digamos, si el paciente no le cae bien, no era tan así, pero la busco si quieren, si el paciente no le cae bien, es psicótico, mándelo a internar. Si le cae un poco mejor, es histérica, creo que era en ese caso, no sé, siga el análisis, qué sé yo. Son, digamos, si vamos a estar guiándonos por esa vara, estamos complicadísimos. Por eso no me gusta la referencia a la contratransferencia. Lacan marca que la contratransferencia es siempre resistencia del analista. En este caso puede ser la resistencia del musicoterapeuta, que también puede ser analista. Así que desde ese lado, me parece que cuando uno lo piensa desde ese concepto, está pasando por algo del campo de la resistencia. Y la resistencia es de uno. A mí me surgió algo como con todo esto de lo último que estuviste diciendo, como diste como un poco a entender ahí como que para vos el musicoterapeuta ocupa la posición de objeto y no de sujeto. La pregunta era como, ¿cuál dirías que es el rol del musicoterapeuta? Y entre esos dos, el de objeto. No, pero en general, así como si la pregunta fuera sola esa. Como solo te explicaba como que me surgió por eso, pero ¿cuál dirías que es el rol del musicoterapeuta? A ver, el rol del musicoterapeuta se supone que está ligado con la posibilidad, a ver, en el ámbito clínico, por lo menos, de tratar de colaborar con aliviar un padecimiento del otro. A partir de ahí, lecturas y posiciones no van a ser las mismas para nadie, y bueno, va a tener que ver desde ese lugar justamente con cómo uno lee ese padecimiento y qué posible dirección de tratamiento, y luego en cada caso qué posición ocupa. A ver, no hay un, a ver, espero que esto no lo ponga, esto cortalo, pero a ver, en una institución donde estoy, cada tanto aparece, bueno, el rol es un centro educativo terapéutico, el rol del orientador, y viene el texto, y a ver, el orientador es tal, el rol del auxiliar,
las pelotas, o sea, no hay una, porque a ver, el orientador no es el mismo con el grupo 1, con el grupo 2, con el grupo 3 que con el grupo 15. El auxiliar lo mismo, el musicoterapeuta lo mismo con el paciente 1 que con el paciente 15. Entonces, no hay forma de establecer como un corte. A ver, eso es lo que a mí me interesa mucho como lógica paralela, lo transmito, de lo que es el modo de escribir de Lacan. Lacan, si leen algo de Lacan, no van a encontrar una definición ni de casualidad. Porque lo que tiene que ver es con la puesta en marcha justamente de otras cuestiones que no se pueden circunscribir a una definición. Por eso les decía, la definición esa de goce es una que me sirvió en un momento, pero hay muchas otras, digamos, versiones posibles, igualmente válidas y que no necesariamente se contraponen. Entonces, desde ese lado, no podemos pensar una posición estricta del musicoterapeuta. No hay un decálogo de los pasos a cumplimentar, porque tiene que ver con, si tuviera que pensarlo desde ese lado, vuelvo, insisto, lo mismo. Lo primero es la escucha, después vemos que en cada caso. No podemos decir con este paciente, con todos los pacientes vamos a tal cosa. No, qué sé yo, no, por lo menos no desde mi punto de vista, lo cual no quiere decir que por ahí no conozco nada. El Northrop Robbins o el Jim o quien fuera, diga, no, yo con todos los pacientes psicóticos, el programita es este. No me meto, no lo comparto, si es así. Pero, bueno, hay que, y tiene que ver con bancarse un poco la posición. Es una posición compleja, clínicamente bancarse el no saber dónde uno está parado, porque uno lo va a saber siempre después. Sí hay algo del orden de la experiencia profesional que va permitiendo anticipar por ahí determinadas cuestiones, pero uno nunca sabe los efectos de lo que uno hace. Es un punto de incertidumbre interesante y difícil de bancar, sobre todo por una profesión donde no sabemos bien tampoco dónde estamos parados los musicoterapeutas en general. Todo el mundo está luchando por una especificidad, encontremos en la música y en esto y en lo otro. Qué sé yo, no sé. Me parece que está bueno tratar de sostener, ese es el famoso sostener las preguntas, donde no sabemos, la verdad, con qué paciente nos vamos a encontrar. Sí, o como vos decías recién, como que por ahí no se utilizan las preguntas tampoco como para que tengan una respuesta concreta, sino como para poder desarrollar un pensamiento o un posicionamiento. Me parece que es el laburo nuestro. Ir precisando cada vez más, precisando me refiero como a ser más precisa, apuntar, afinar la mira de las preguntas, no de las respuestas, porque las respuestas no están. O las tenemos tarde. Me quedo con esa última afirmación. Afinar la mira de las preguntas. Me encantó porque solo preguntándonos cosas vamos a seguir avanzando.